Buenas noches. En el día de hoy hablaremos sobre el análisis del comportamiento de la economía global. Mi grupo está conformado por Ona y Cristina Seren Montagut, Diego Hernández Macea y mi persona Jesús Alberto Gallardo Ramos. Antes de iniciar empecemos con una breve introducción. El estudio de las variables macroeconómicas es esencial para comprender el desempeño y los desafíos que enfrentan las economías nacionales en un entorno global cada vez más interconectado. Este análisis tiene como objetivo examinar el funcionamiento de las políticas económicas, los indicadores claves, el comportamiento del ciclo económico y otros factores determinantes. En este análisis que se va a realizar, escogimos tres países, los cuales son Colombia, Estados Unidos y Alemania. Cada uno de estos países representa una realidad económica diferente. Por ejemplo, Estados Unidos lidera la economía mundial con una estructura altamente desarrollada. Alemania es el principal motor económico de Europa. Se destaca por su disciplina fiscal y su potencia y su fuerte de ser exportadora. En cambio, Colombia enfrenta retos estructurales en su camino hacia una mayor estabilidad y equidad. Ok, ahora vamos a revisar varios factores importantes, factores económicos importantes de los tres países que se están analizando. Empecemos por el país de Colombia. Uno de los factores es la inflación elevada. Aunque ha comenzado a bajar, aún se encuentra entre el 5 y 6%. Otro de los factores es el desempleo e informalidad. La tasa del desempleo está alrededor del 9-10%, con más del 50% de trabajadores en el sector informal. Otro de los factores es el crecimiento económico lento. El PIB crece entre 1 y 2%, reflejando una desaceleración influida por baja inversión y consumo débil. Otro de los factores es déficit en cuenta corriente. Colombia presenta un déficit en su balanza de pagos, especialmente por la importación de bienes y servicios. Otro de los factores es la política monetaria contractiva. El Banco de la República mantiene tasas de interés altas que se encuentra entre el 9 y 11% para controlar la inflación. Ok, ahora analicemos el país de los Estados Unidos. Eh, Uno de los factores es el crecimiento robusto del PIB. La economía crece entre el 2,5% y el 3%, impulsada por el consumo y la inversión tecnológica. Otro de los factores es el pleno empleo. El desempleo se mantiene muy bajo, entre el 3,5 y el 4%, señal de una economía con alta demanda de trabajo. Otro de los factores es la inflación controlada. La inflación ronda el 3% luego de las medidas agresivas por parte de la Reserva Federal. Otro de los factores es déficit comercial estructural. Estados Unidos importa más de lo que exporta, pero compensa con entradas de capital y fortaleza del dólar. Otro de los factores es la política monetaria restrictiva. La Fed, que es la Reserva Federal, mantiene tasas elevadas para evitar un repunte inflacionario. Bueno, ahora hablemos sobre el país de Alemania. Eh, Alemania, uno de los factores es el crecimiento económico moderado. Alemania enfrenta un crecimiento moderado del PIB, estimado alrededor del 0,5 a 1% en el año 2024, debido a la desaceleración de la demanda global, la transición energética y las tensiones geopolíticas. Otro de los factores es la baja tasa de desempleo. La tasa de desempleo es relativamente baja, cerca del 3,5%, gracias a un mercado laboral robusto y políticas activas de empleo que fomentan la inclusión laboral. Otro de los factores es la inflación controlada. Aunque la inflación ha aumentado debido a la crisis energética provocada por la guerra de Ucrania, se mantiene en un rango moderado de aproximadamente 2,5 a 3%, siendo controlado por el Banco Central Europeo. Otro de los factores es el superávit comercial. Alemania mantiene un superávit comercial significativo, superior al 6% del PIB, debido a su fuerte sector exportador, especialmente en productos industriales de alta gama como maquinaria, automóviles y tecnología. Y por último, uno de los factores sería la deuda pública moderada. Alemania tiene una deuda pública relativamente baja, alrededor del 60% del PIB,
lo que le permite mantener una posición fiscal sólida y cumplir con las reglas fiscales de la Unión Europea. Sin embargo, la presión para financiar la transición energética y la inversión en la infraestructura es alta. Análisis del PIB. El Producto Interno Bruto PIB es uno de los indicadores macroeconómicos más importantes para evaluar el desempeño de una economía. Permite conocer la evolución de la producción total de bienes y servicios en un país durante un periodo determinado. A continuación, se presenta un análisis del PIB en Colombia, Estados Unidos y México en el contexto actual 2024-2025, considerando su tasa de crecimiento, estructura productiva y principales desafíos. Colombia. Colombia presenta un crecimiento económico moderado con una expansión del PIB que oscila entre el 1 y el 2% en 2024. Esta desaceleración se explica por varios factores: una caída en el consumo interno debido a la alta inflación y las tasas de interés elevadas, una inversión privada debilitada por la incertidumbre política y una fuerte dependencia de exportaciones de materia prima como petróleo, carbón y café, cuyos precios son altamente volátiles. La economía colombiana también enfrenta problemas estructurales como la baja productividad, la alta informalidad laboral y la desigualdad regional, lo que limita su capacidad para crecer de manera sostenida. Estados Unidos. Estados Unidos mantiene un crecimiento robusto del PIB estimado entre el 2.5 y el 3. Este dinamismo está impulsado principalmente por el consumo privado que representa aproximadamente el 70% del PIB y por la inversión en sectores estratégicos como tecnología, energía limpia e innovación industrial. El mercado laboral fuerte y la reducción paulatina de la inflación han favorecido el consumo, mientras que políticas industriales recientes han reforzado la producción interna. No obstante, el país sigue enfrentando desafíos como el elevado déficit fiscal y comercial y una deuda pública que supera el 120% del PIB, aunque mitigando por la fortaleza del dólar y su liderazgo en los mercados financieros globales. Alemania. El PIB de Alemania ha mostrado un crecimiento moderado en los últimos años, estimándose entre el 0.5% y 1% para el 2024. Su economía sigue siendo fuerte gracias a sectores como la industria automotriz y manufacturera, pero enfrenta varios desafíos: la desaceleración económica global, la transición hacia energías renovables y el envejecimiento de la población están afectando su crecimiento. Además, la dependencia de las exportaciones y la disrupción en las cadenas de suministro complican el panorama. A pesar de estos retos, el futuro del PIB alemán depende de la mayor inversión e innovación digitalizada y sostenibilidad para mantener su competitividad global. La tasa de desempleo. Colombia, la tasa de desempleo se ubica entre el 9% y el 10%, una de las más altas de América Latina. En Estados Unidos, la tasa de desempleo se encuentra entre el 3.5 y el 4%, lo que representa una situación cercana al pleno empleo. Alemania, la tasa de desempleo se encuentra alrededor del 5.5%. Esta cifra refleja una situación de pleno empleo relativo. La inflación. En Colombia la inflación se encuentra alrededor del 5 y 6%, aunque ha mostrado signos de desaceleración de sus más altos picos. En Estados Unidos la tasa de inflación está cerca del 3%, gracias a las políticas monetarias restrictivas implementadas por la Reserva Federal. En Alemania la inflación de Alemania se encuentra entre el 2.1%. Ciclos económicos Colombia. Expansión. El ciclo económico colombiano se caracteriza por periodos de crecimiento impulsados principalmente por los precios internacionales de las materias primas, como el petróleo, el café y el carbón. Durante la expansión, la inversión y el consumo interno aumentan, mientras que las exportaciones crecen. Sin embargo, el crecimiento es vulnerable a las fluctuaciones de los precios internacionales y de incertidumbre política. Recesión. Colombia experimenta recesiones cuando se ven afectadas las exportaciones de recursos naturales, la inflación sube y el consumo interno disminuye. La economía también se ve afectada por los choques externos como la desaceleración global y la volatilidad de los mercados internacionales. Recuperación. La recuperación en Colombia ocurre típicamente cuando los precios de las materias primas suben nuevamente,
lo que impulsa las exportaciones y la inversión. El gobierno también juega un papel importante al implementar políticas de estímulo fiscal o monetario para fomentar el consumo y la inversión. Ciclos económicos de Estados Unidos. Expansión. El ciclo económico de Estados Unidos tiende a ser largo y está impulsado por el consumo interno que representa una gran parte del PBI y la innovación tecnológica. La economía de Estados Unidos experimenta periodos de crecimiento robusto gracias a la inversión en sectores como tecnología, salud, energía y bienes de consumo. Además, el acceso al crédito favorece a la expansión. Recesión. Las recesiones en Estados Unidos suelen estar vinculadas a crisis financieras, choques de la oferta, como los aumentos en los precios del petróleo, o caídas en el consumo debido a crisis de confianza. Los ciclos recesivos también pueden verse acelerados por ajustes en la política monetaria, aumento de tasas de interés que restringen el acceso al crédito. Recuperación. Tras una recesión, la recuperación en Estados Unidos tiende a ser rápida debido a la flexibilidad de su economía, el tamaño del mercado interno y la innovación. Las políticas monetarias expansivas, como la reducción de tasas de interés por parte de la Reserva Federal, suelen ayudar a estimular la demanda y la inversión. Ciclos económicos de Alemania. Expansión. El ciclo económico alemán está fuertemente influenciado por un sector industrial, en particular la automotriz y la maquinaria. La expansión en Alemania se caracteriza por un aumento en la producción industrial y las exportaciones. Recesión. Las recesiones en Alemania suelen estar relacionadas con desaceleraciones globales o europeas, lo que afecta a sus exportaciones. También influye factores internos como la transición energética que genera incertidumbre en sectores industriales tradicionales. Recuperación. Alemania tiene una recuperación moderada basada en la mejora de las exportaciones y la resiliencia de su sector industrial. La inversión en innovación tecnológica y la digitalización juegan un papel clave en su recuperación. Conclusión. Los ciclos económicos de Colombia, Estados Unidos y Alemania reflejan las particularidades estructurales y la dinámica propia de cada economía. Colombia, con una alta dependencia de las materias primas, enfrenta una mayor volatilidad en su crecimiento, sujeta a precios internacionales y factores internos como la inflación y la informalidad laboral. Estados Unidos muestra un ciclo más estable, impulsado por un mercado interno robusto, innovación tecnológica y políticas fiscales y monetarias ágiles que permiten una rápida recuperación frente a las recesiones. En cambio, Alemania, como motor industrial de Europa, depende de gran medida de las exportaciones y enfrenta retos asociados a la transición energética y al envejecimiento poblacional, pero su capacidad de adaptación tecnológica y su integración global favorecen su resiliencia. En conjunto, estos países ilustran cómo los factores externos como los mercados globales y las políticas internacionales y los internos como la estabilidad política, las políticas macroeconómicas y la infraestructura productiva influyen decisivamente en el cumplimiento de sus objetivos macroeconómicos. La diversificación económica, la innovación y la estabilidad institucional emergen como elementos claves para mitigar los impactos negativos de las fases contractivas y fortalecer la expansión económica sostenible en el largo plazo. Muchas gracias.